Antes de empezar, necesito que entiendas algo. Esta historia trata sobre lugares que no deberían explorarse. Sobre decisiones aparentemente inofensivas. Sobre luces que nunca deberían encenderse. Si eres sensible a temas de paranoia, insomnio o miedo irracional, quizá deberías cerrar este vídeo ahora. Pero si decides quedarte, debes saber que esto no es ficción. Es un testimonio. Mi nombre no importa. Trabajo como técnico de mantenimiento en edificios antiguos por toda España. Llevo 12 años en esto. He entrado en cientos de sótanos, buhardillas, salas cerradas durante décadas. Nunca me pasó nada. Hasta que entré en ese edificio de Granada. Y encendí esa luz. Lo que voy a contarte es real. Lo he vivido yo. Y después de investigar, descubrí que hay otros casos. Muchos otros. Personas que rompieron la misma regla. Que ignoraron la misma advertencia. Y que ahora viven con las consecuencias. Hay lugares que tienen reglas. Normas absurdas. Advertencias que parecen supersticiones de viejas. Pero existen por una razón. Y cuando las rompes, algo empieza a seguirte. Algo que no se va. Algo que espera en la oscuridad. Todo empezó en marzo del año pasado. Me llamaron para revisar el sistema eléctrico de un edificio de viviendas en El Realejo, el barrio antiguo de Granada. Un bloque de los años 30. Fachada desconchada. Portón de madera verde. Esos edificios que parecen respirar humedad. El administrador de fincas me explicó que varios vecinos se quejaban de bajadas de tensión. Sobre todo por la noche. Las luces parpadeaban. Los electrodomésticos se apagaban solos. El wifi se cortaba sin motivo. Nada fuera de lo común en instalaciones tan antiguas. Llegué sobre las 10 de la mañana. Día nublado. El portal olía a cera vieja y a cerrado. Esos olores que solo tienen los edificios antiguos. Madera, humedad, tiempo acumulado. Subí al cuarto piso, donde vivía una señora mayor que había reportado el problema. Me abrió la puerta despacio. Pelo blanco recogido en un moño. Rebeca de punto. Mirada cautelosa. Me dejó pasar sin muchas ganas. Aquí pasa algo raro, me dijo mientras cerraba la puerta. Pero nadie me cree. Asentí educadamente. Estoy acostumbrado a este tipo de comentarios. La gente mayor suele asociar fallos eléctricos con presencias. Con cosas que no se ven. Es comprensible. Revisé el cuadro eléctrico de su piso. Todo en orden. Magnetotérmicos correctos. Diferencial funcional. Cableado antiguo pero sin signos de deterioro grave. Le dije que el problema debía estar en la instalación general. Que tendría que bajar al sótano para revisar el cuadro principal. Se quedó callada un momento. Luego me miró fijamente. No enciendas la luz del fondo, dijo. La del pasillo largo. Nunca después de la medianoche. Sonreí. Le dije que tranquila, que eran solo cables. Que no había nada que temer. Ella no sonrió. No es broma. Pregúntale a cualquier vecino viejo. Todos lo saben. Es una regla. Nunca se enciende esa luz de noche. Le pregunté por qué. Porque hay cosas que es mejor dejar en paz, respondió. Esa luz lleva ahí desde que se construyó el edificio. Y desde entonces, hay una norma. Nadie la enciende después de las 12. Le pregunté qué pasaba si se encendía. Se quedó callada de nuevo. Luego negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que la gente que lo ha hecho, ya no vive aquí. El administrador me dio las llaves del sótano esa misma tarde. Me explicó que era un espacio grande, dividido en trasteros y una zona común donde estaban los contadores y el cableado principal. Me advirtió que no había estado allí en años. Que algunos trasteros llevaban décadas cerrados. Que tuviera cuidado con las ratas. Bajé solo. La puerta del sótano estaba al final de las escaleras,
detrás del ascensor. Madera gruesa, picaporte de hierro. Al abrirla, me recibió ese olor típico, moho, polvo, aire sin circular durante años. Encendí la linterna del móvil. El primer tramo era un pasillo corto con trasteros a ambos lados. Puertas metálicas con candados oxidados. Algunos tenían nombres escritos a mano en etiquetas amarillentas. Familia Ruiz. Tercero B. Otros, nada. Las puertas estaban abolladas. Manchadas. Como si llevaran décadas sin abrirse. Al fondo, otro pasillo más largo. Casi no se veía el final. La luz de mi móvil no llegaba hasta allí. Y allí, colgando del techo a mitad del segundo pasillo, había una bombilla desnuda. Con un interruptor de tirador en la pared. Me acerqué despacio. El suelo de baldosas estaba cubierto de una capa fina de polvo. Mis pisadas dejaban marcas limpias. No había otras huellas. Nadie había estado allí en mucho tiempo. Busqué el cuadro eléctrico. Lo encontré en la pared izquierda, justo antes de ese pasillo largo. Abrí la tapa metálica. Todo parecía en orden. Cableado antiguo, sí, pero funcional. Sin signos de cortocircuito. Empecé a revisar las conexiones con el multímetro. Entonces noté algo extraño. El aire era más frío allí. No de forma gradual. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. De repente, frío denso. Como estar dentro de una nevera apagada. Me froté los brazos. Seguí trabajando. Pero había algo más. Un silencio, diferente. No sé cómo explicarlo. No era solo ausencia de ruido. Era un silencio pesado. Espeso. Como si algo estuviera absorbiendo el sonido. Como si mis propios movimientos sonaran amortiguados. Dejé caer el destornillador al suelo. El sonido fue apagado. Sordo. Como si el aire fuera más denso allí. Miré hacia el pasillo del fondo. La bombilla colgaba inmóvil. El interruptor, justo al lado, con su cuerda deshilachada. Por un segundo, pensé en encenderla. Solo para ver mejor. Para comprobar si había más cuadros eléctricos más adelante. Para iluminar el espacio. Pero entonces recordé las palabras de la señora. No enciendas la luz del fondo. Pensé que era absurdo. Una superstición de vieja. Pero algo en mi pecho me decía que esperara. Que volviera de día. Terminé la revisión rápido. Cerré el cuadro. Recogí mis herramientas. Y mientras salía, sentí algo. Una sensación clara de estar siendo observado. Me giré. El pasillo estaba vacío. La bombilla colgaba quieta. Pero la sensación no se fue. Salí del sótano sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave. Y subí las escaleras más rápido de lo normal. En ese momento no le di importancia. Pero debería haberle hecho caso. Esa noche no pude dormir bien. No por miedo, sino por curiosidad. Seguía pensando en ese pasillo. En el frío. En el silencio extraño. Y sobre todo, en la advertencia de la señora. ¿Por qué esa luz específicamente? ¿Por qué después de medianoche? ¿Qué pasaba si alguien la encendía? No tenía sentido. Era solo una bombilla. Un interruptor. Cables y electricidad. Pero algo en esa advertencia me inquietaba. A la mañana siguiente volví al edificio. Esta vez, con la excusa de comprobar un falso contacto. Pero en realidad, quería hablar con más vecinos. Quería saber si era verdad. Toqué en el tercero. Me abrió un hombre de unos 60 años. Camisa remangada, gafas de pasta. Expresión seria. Le pregunté por el sótano. Se puso más serio de inmediato. ¿Te dijo alguien algo sobre la luz?, preguntó. Asentí. Suspiró. Me invitó a pasar. Me ofreció café. Se sentó frente a mí en la cocina y empezó a hablar.
Me contó que ese edificio se construyó en 1936, justo antes de la guerra. Durante los años 40, el sótano se usó como refugio, luego como almacén de alimentos, y después, simplemente se abandonó. Pero en los años 70, pasó algo. Un vecino bajó una noche a buscar algo de un trastero. Eran más de las 12. Estaba buscando unas herramientas. Encendió la luz del pasillo del fondo para ver mejor. Y ya no volvió a ser el mismo. Decía que había visto algo al final, me explicó el hombre. Algo que no debería estar ahí. No explicaba qué era. Solo decía que no era humano. Que no tenía forma definida. Pero que lo miraba. El hombre empezó a tener pesadillas. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese pasillo. Veía la luz encendida. Y veía esa cosa al final. Dejó de bajar al sótano. Luego dejó de salir de casa. Se volvió paranoico. Nervioso. Empezó a beber. Al final, se mudó. Dejó el piso. Nunca supimos más de él. Le pregunté si era el único caso. Negó con la cabeza. Ha pasado 3 veces más que yo sepa. Siempre lo mismo. Alguien enciende esa luz después de medianoche. Y luego, cambian. Se vuelven nerviosos. Paranoicos. Ven cosas. No duermen. Algunos se mudan. Otros simplemente desaparecen. Me enseñó una libreta vieja. Dentro, nombres y fechas escritos a mano. Una especie de registro informal que los vecinos antiguos habían mantenido. Había 4 nombres. 4 fechas. Todos entre 1973 y 2009. Los vecinos antiguos lo saben. Es una regla no escrita. Nunca encender esa luz de noche. Nunca después de las 12. Y si alguien nuevo llega al edificio, se le advierte. Le pregunté por qué no cerraron el sótano. ¿Por qué no cortaron la corriente de esa bombilla? ¿Por qué no la quitaron directamente? Se encogió de hombros. Se intentó. En los 80, el administrador de entonces contrató a un electricista para que la desconectara. El electricista bajó. Y no volvió a subir durante horas. Cuando salió, estaba pálido. Temblando. Se negó a tocar la instalación. Dijo que había algo raro allí. Que no era natural. Luego, en los 90, otro vecino intentó arrancar el interruptor de la pared. Lo dejó a medias. Esa noche tuvo un accidente en casa. Se cayó por las escaleras. Estuvo en el hospital 2 semanas. Desde entonces, nadie lo intenta. Es más fácil simplemente no encenderla. Salí de su casa con la libreta fotocopiada en el móvil. Y con una sensación incómoda en el estómago. Porque ahora lo sabía. Había una regla real. Con casos reales. Con consecuencias reales. Y aún así, no podía dejar de pensar en bajar de nuevo. En comprobarlo yo mismo. Durante las siguientes semanas, volví al edificio 4 veces más. Siempre con excusas profesionales. Revisar contadores. Comprobar enchufes. Cambiar un diferencial. Pero en realidad, bajaba al sótano. Y me quedaba allí, mirando esa luz. Nunca la encendí. Pero la obsesión crecía. Empecé a preguntarme qué pasaría realmente. Si era solo sugestión. Si los otros casos eran coincidencia. Inestabilidad mental previa. Estrés. Problemas personales que se atribuyeron a la luz. No podía ser real. No podía ser que una simple bombilla tuviera ese efecto. Tenía que haber una explicación lógica. Busqué información en Internet. Casos similares. Luces malditas. Edificios con reglas extrañas. Encontré más de lo que esperaba. Foros de Reddit. Hilos en 4chan. Blogs abandonados. Todos hablaban de lo mismo. Lugares con advertencias absurdas que, si se ignoran,
desencadenan algo. No abras esa puerta del sótano. No mires por esa ventana después de las 3. No digas ese nombre en voz alta dentro de esa habitación. No uses el ascensor solo de madrugada. Y siempre, el mismo patrón. Alguien lo hace. Y luego, lentamente, empieza a desmoronarse. Primero son pequeñas cosas. Insomnio. Nerviosismo. Sensación de ser observado. Luego empeora. Pesadillas recurrentes. Paranoia. Cambios de comportamiento. Y al final, colapso total. Mudanza. Desaparición. O algo peor. Encontré un testimonio especialmente perturbador. Una mujer de Valencia contaba que en su edificio había una norma similar. No usar el ascensor después de las 3 de la madrugada. Ella lo hizo una noche, después de una fiesta. Estaba borracha. No recordaba la regla. Entró al ascensor. Pulsó su piso. Y durante el trayecto, sintió que no estaba sola. No vio nada. Pero sintió una presencia. Algo de pie detrás de ella. Algo que respiraba cerca de su cuello. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía el interior del ascensor. Vacío. Pero con la sensación de que alguien estaba allí. Esperando. Dejó de dormir. Dejó de salir. Tuvo que mudarse a otra ciudad. Y lo peor, decía que aún lo veía a veces. El ascensor. En sueños. En reflejos. En cualquier superficie brillante. Como si algo hubiera viajado con ella. Cerré el portátil. Pero no pude quitármelo de la cabeza. Porque empezaba a entenderlo. No se trataba de fantasmas. Ni de maldiciones medievales. Era otra cosa. Algo más sutil. Más antiguo. Más real. Había lugares que exigían respeto. Reglas que mantenían algo contenido. Equilibrios frágiles. Y romperlas, era como abrir una puerta que nunca debió abrirse. Como invitar algo a entrar. Una noche, tras volver de otro edificio en Córdoba, me quedé sentado en el coche. Eran las 11:30. El edificio de Granada estaba a 20 minutos. Y por primera vez, pensé en hacerlo de verdad. Ir. Bajar al sótano. Encender esa maldita luz. Y comprobar de una vez si todo era mentira. Si realmente pasaba algo. O si era solo miedo colectivo. Superstición. Una historia que se perpetuaba por inercia. Parte de mí sabía que era una estupidez. Que había casos documentados. Que la advertencia era seria. Pero otra parte, necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos. Porque si no era real, entonces podría descansar. Podría dejar de pensar en ello. ¿Y si era real? Bueno, al menos lo sabría. Arranqué el coche. Conduje despacio. Las calles estaban vacías. Granada de noche tiene ese aire pesado, antiguo. Como si la ciudad recordara demasiado. Como si las piedras guardaran memoria. Aparqué frente al edificio a las 12:10. El portal estaba cerrado. Pero tenía las llaves. Entré. El portal estaba a oscuras. Solo la luz de emergencia encendida. Ese resplandor verde pálido que hace que todo parezca irreal. El ascensor no funcionaba a esas horas. Subí andando hasta el 4º piso. Cogí la llave del sótano del armario del rellano donde la guardaban. Mi mano temblaba ligeramente. Bajé las escaleras. El silencio era absoluto. Ningún vecino despierto. Ningún ruido. Solo mis pasos en los escalones de mármol. Llegué a la puerta del sótano. Respiré hondo. Y abrí. El olor a cerrado me golpeó de inmediato. Pero esta vez había algo más. Un olor metálico. Como a sangre vieja. O a hierro oxidado. Encendí la linterna del móvil. El pasillo estaba igual. Trasteros cerrados. Polvo. Baldosas agrietadas.
Y al fondo, la luz apagada. Colgando. Esperando. Miré el reloj del móvil. 12:03. Ya era después de medianoche. Caminé despacio hacia el fondo. Cada paso resonaba sordo, como si el suelo absorbiera el sonido. El frío volvió. Denso. Húmedo. Antinatural. Me detuve frente al interruptor. La cuerda colgaba a la altura de mi pecho. Deshilachada. Gris. Manchada. Respiré hondo. Y en ese momento, pensé en todas las advertencias. En todos los testimonios. En la libreta con nombres y fechas. Pero ya estaba allí. Ya había decidido. Extendí la mano. Agarré la cuerda. Y tiré. La luz se encendió. Un parpadeo. Luego, un zumbido eléctrico bajo y constante. Iluminó el pasillo del fondo. Y entonces lo vi. No había nada. Solo un pasillo vacío. Paredes de ladrillo desnudo. Suelo de cemento agrietado. Al final, una pared ciega con manchas de humedad. Nada más. Me quedé allí, mirando. Esperando algo. Un movimiento. Un sonido. Una sombra. Pero no pasó nada. El zumbido de la bombilla continuaba. Constante. Molesto. Sentí alivio. Y al mismo tiempo, decepción. Todo había sido mentira. Una superstición. Un miedo colectivo sin fundamento. Me acerqué al final del pasillo. Toqué la pared. Fría. Húmeda. Normal. Nada. Sonreí para mí mismo. ¡Qué tontería! Apagué la luz. Salí del sótano. Cerré con llave. Subí al coche y volví a casa. Esa noche dormí bien. O eso pensé. Pero al día siguiente, algo cambió. No fue inmediato. No fue dramático. Fue sutil. Me desperté con la sensación de haber soñado algo importante. Algo que necesitaba recordar. Pero no podía. Solo quedaba una incomodidad. Como cuando olvidas cerrar el gas. O como cuando dejas algo importante sin terminar. Durante el desayuno, me descubrí mirando el pasillo de mi casa. Esperando ver algo al final. Sacudí la cabeza. Café. Ducha. Me fui a trabajar. Pero durante todo el día, esa sensación no se fue. Cada vez que entraba en una habitación oscura, dudaba antes de encender la luz. Cada vez que miraba un espejo, revisaba el reflejo detrás de mí. Cada vez que caminaba por un pasillo largo, sentía esa presión en la nuca. Pequeñas cosas, pero constantes. Por la noche, intenté dormir temprano. Cerré los ojos. Y entonces lo vi. El pasillo del sótano. Exactamente igual. La luz encendida. El zumbido eléctrico. Pero esta vez, al final, había algo. No una figura. No una sombra. Solo una presencia. Algo que ocupaba el espacio. Algo que me miraba sin ojos. Algo que existía sin forma. Y sabía que yo estaba allí. Abrí los ojos de golpe. Estaba en mi cama. Sudando. El corazón acelerado. La respiración agitada. Miré el reloj. 3:33. Las siguientes semanas fueron un infierno. Cada noche, el mismo sueño. El pasillo. La luz. La presencia. Y cada vez, estaba más cerca. Al principio, al final del pasillo. Un punto oscuro. Una densidad. Luego, a mitad. Ya podía sentir su atención. Su enfoque. Luego, justo bajo la luz. Y podía ver detalles. No físicos. Pero reales. Y yo no podía moverme. Solo mirar. Empecé a dormir menos. 2 horas por noche. Luego 1. Luego nada. Me tomaba pastillas. Melatonina. Lorazepam. Nada ayudaba. Porque no era insomnio. Era miedo. Miedo a cerrar los ojos.
Mi trabajo empezó a resentirse. Llegaba tarde. Me olvidaba de citas. Cometía errores estúpidos. Dejé cables mal conectados. Olvidé revisar instalaciones. Un día, un compañero me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Solo cansado. Pero no era verdad. Porque había empezado a verlo también despierto. No directamente. Nunca de frente. Pero en los reflejos. En las sombras. En el rabillo del ojo. Siempre la misma sensación, algo justo detrás de mí. Algo que se movía cuando yo me movía. Algo que se detenía cuando yo me detenía. Dejé de usar espejos. Dejé de entrar en habitaciones oscuras. Dejé de estar solo en espacios cerrados. Y una noche, mientras estaba sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, mirando la televisión sin prestar atención, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté. Silencio. Pero no un silencio normal. Era ese silencio. El del sótano. Pesado. Absorbente. Como si algo al otro lado estuviera escuchando. Esperando. Colgué. Bloqueé el número. Las manos me temblaban. Pero al día siguiente, otro número. Y luego otro. Y otro. Siempre el mismo silencio. Dejé de contestar llamadas. Luego dejé de mirar el móvil. Pero entonces empezaron los mensajes. Sin texto. Solo espacios en blanco. Como si alguien estuviera escribiendo. Pero sin palabras. Una madrugada, desesperado, volví al edificio de Granada. Necesitaba entender qué había pasado. Qué había hecho mal. ¿Qué podía hacer para pararlo? Bajé al sótano de nuevo. Esta vez con todas las luces encendidas. Incluso la del fondo. Revisé cada centímetro del pasillo. Nada. Solo paredes. Suelo. Techo. Pero entonces, en la pared del fondo, encontré algo que no había visto la primera vez. Marcas. Arañazos profundos en el ladrillo. Como si alguien hubiera intentado cavar con las uñas. Desesperado. Frenético. Y debajo, grabado toscamente con algo afilado. No mires atrás. Ya te vio. No puedes quitártelo. Me quedé helado. Esas marcas eran viejas. Décadas, quizá. ¿Cuánta gente había estado aquí antes que yo? ¿Cuántos habían encendido la luz? ¿Cuántos habían intentado entender? Me giré lentamente. El pasillo estaba vacío. Pero la luz parpadeó. Una vez. Y en ese instante, en el parpadeo, vi algo. Una silueta. De pie. Justo debajo de la luz. Imposiblemente alta. Imposiblemente quieta. Mirándome. Cuando la luz volvió, no había nada. Pero la sensación quedó. Como una huella en el aire. Como una marca invisible. Salí corriendo. Subí las escaleras. No paré hasta llegar al coche. Y mientras arrancaba, con las manos temblando, me di cuenta de algo. Algo terrible. No había roto una regla por curiosidad. No había cometido un error por ignorancia. Había aceptado una invitación. Y ahora, algo me seguía. Algo que había esperado durante décadas. Algo que ahora tenía mi atención. Y yo tenía la suya. Han pasado 6 meses desde esa noche. Ya no trabajo como técnico de mantenimiento. No puedo entrar en sótanos. Ni en espacios cerrados. Ni en ningún lugar donde haya una luz que pueda apagarse. Me mudé 3 veces. Primero a otro barrio. Luego a otra ciudad. Luego a un pueblo pequeño en la costa. Pero da igual. Porque no se trata del lugar. Se trata de mí. De lo que dejé entrar. Ahora vivo con todas las luces encendidas. Duermo con la televisión puesta. Nunca estoy solo en la oscuridad. Nunca cierro los ojos completamente. Pero sé que está ahí. En los espacios entre las luces.
En el momento exacto antes de que mis ojos se adapten a la oscuridad. En el reflejo que aparece y desaparece. En el rabillo del ojo. Esperando. No sé qué es. No sé qué quiere. No sé si tiene forma o propósito. Solo sé que no puedo quitármelo de encima. He hablado con otros. Gente que rompió reglas similares. Que encendieron luces. Que abrieron puertas. Que ignoraron advertencias. Los encontré en foros. En grupos de apoyo online. En chats anónimos. Todos dicen lo mismo. No se va. Solo espera. Y cuando estás más cansado, más vulnerable, más solo, ahí está. Una mujer de Madrid me contó que lleva 7 años así. Que ha aprendido a vivir con ello. Que nunca desaparece, pero que puedes coexistir. Otro hombre de Sevilla me dijo que perdió su trabajo. Su familia. Su vida anterior. Que ahora vive en hoteles. Cambiando cada semana. Con las luces siempre encendidas. Y una chica joven, de Valencia, me escribió un mensaje que nunca olvidaré. Al principio pensé que me volvería loca. Pero luego entendí. No es que te siga. Es que ahora te ve. Y una vez que algo así te ve, nunca deja de mirar. Por eso cuento esto. No para asustar, sino para advertir. Si alguna vez te encuentras en un lugar con una regla absurda, una advertencia extraña, una norma que no tiene sentido, no la rompas. No por miedo a fantasmas, ni a maldiciones de películas, sino porque hay cosas que no entendemos. Espacios que mantienen algo contenido. Reglas que existen por una razón que va más allá de la superstición. Y cuando las rompes, algo cambia. Quizá no de inmediato. Quizá no de forma obvia. Pero cambia. Y ya no puedes volver atrás. No puedes cerrar esa puerta. No puedes apagar esa luz. No puedes deshacer esa invitación. Así que si alguna vez bajas a un sótano, o entras en una habitación cerrada durante décadas, o ves una luz que todos evitan encender, recuerda esto. Recuerda mi historia. Algunas puertas están cerradas por tu bien. Algunas luces es mejor dejarlas apagadas. Y algunas reglas no están hechas para romperse. Sé que algunos de vosotros ahora mismo estáis pensando, es solo una historia. No puede ser real. Y parte de mí desearía que tuvierais razón. Pero si esta noche, cuando apagues las luces para dormir, sientes esa presión en la nuca, si te despiertas a las 3:30 de la madrugada sin razón aparente, si empiezas a ver cosas en el rabillo del ojo, recuerda este vídeo. Y pregúntate, ¿qué luz encendiste? ¿Qué puerta abriste? ¿Qué regla rompiste sin saberlo? Porque quizá ya sea demasiado tarde. Quizá algo ya te vio. Y ahora, simplemente espera. Si has llegado hasta aquí, y algo en ti se siente inquieto, si te has descubierto mirando hacia atrás mientras escuchabas, si has sentido esa necesidad de comprobar que estás solo en la habitación, quizá no sea casualidad. Quizá algo en ti reconoce la verdad de esta historia. ¿Y si eso te asusta? Bien. Porque el miedo existe para protegerte. Para mantenerte alejado de lugares como ese sótano. De luces como esa bombilla. De decisiones como la que yo tomé. El miedo es lo único que te mantiene a salvo. Y en lugares como ese sótano de Granada, el miedo es lo único real. Nunca abras esa luz después de la medianoche. Nunca ignores una advertencia que te dan los que vivieron antes que tú. Nunca rompas una regla solo porque quieres saber qué pasa. Porque algunas preguntas no deberían tener respuesta. Y algunas puertas no deberían abrirse jamás. Créeme. No querrás saber qué pasa si lo haces. Porque yo lo sé. Y 6 meses después, todavía no puedo dormir. Todavía siento esa presencia. Todavía veo ese pasillo cada vez que cierro los ojos. Y lo peor de todo, es saber que nunca se irá. Que esto es mi vida ahora. Luces encendidas.
Televisión toda la noche. Ningún espacio oscuro. Ningún reflejo sin revisar. Esta es la consecuencia. No una maldición de película, sino algo mucho más simple, mucho más real. Algo vio mi curiosidad y decidió responder. Así que la próxima vez que alguien te diga, no hagas eso, no vayas ahí, no enciendas esa luz, por favor, por tu bien, hazles caso, porque las reglas no siempre tienen sentido, pero existen por una razón, y romperlas tiene consecuencias que no puedes imaginar, hasta que es demasiado tarde.